En esta ocasión les voy a platicar de algunos elementos del cuento y la narración moderna. Les voy a recomendar algunas lecturas y les voy a proponer un par de ejercicios para realizar en casa. Para hablar de cuento moderno me voy a estar refiriendo también al cuento clásico. Para la gente que esté muy interesada puede observar la cápsula anterior dedicada en específico al cuento clásico. Pero en esta ocasión estaré un poco haciendo el contraste. Mi comentario está basado principalmente en dos artículos, uno que se llama Tesis sobre el cuento del escritor argentino Ricardo Piglia y el otro que se llama Un modelo para el estudio del cuento del investigador mexicano Lauro Zavala. Ambos artículos los pueden encontrar fácilmente en internet y les recomiendo su lectura. Antes de comenzar me gustaría hacer una aclaración y es que la teoría es solamente una propuesta de análisis. No quiere decir que debamos de saber teoría para poder escribir un cuento o una novela. De la manera en la que yo tomo la teoría, en realidad nos ayuda a ver las distintas y muy variadas formas en las que se escriben cuentos y novelas. Así que no es necesario saber teoría para escribir, simplemente nos ayuda a ver la gran diversidad de textos que llamamos literarios. Una vez hecha esta aclaración, comencemos recordando lo que pensaba Jorge Luis Borges y que rescata Ricardo Piglia acerca del relato, del cuento, cuando dice que un cuento cuenta dos historias. En el caso del cuento clásico, la historia 1 se va a contar en primer plano y la historia 2 se va a contar en secreto y solamente va a emerger hasta el final como una sorpresa o como una epifanía. El ejemplo más claro de esto sería el relato policial clásico, en el que la historia número 1 sería la historia del detective que investiga el crimen y la historia número 2 sería la historia del crimen y de aquel que cometió ese crimen. Como sabemos, al final el detective casi siempre descubre la identidad del criminal y se revela como una especie de sorpresa. Por eso va a decir Lauro Zavala que el cuento clásico tiene una estructura circular y cerrada, porque se estructura alrededor de una sola y única verdad. Esto quiere decir que al final del cuento, y una vez que nos enteramos quién es el criminal, ya no hay nada más que hacer, se acabó la narración, con eso acabaría. En cambio, en el cuento moderno se abandona el final sorpresivo y la estructura cerrada. La historia 1 se va a contar igualmente en primer plano, pero la historia 2 ya no va a aparecer hasta el final, va a permanecer siempre como una especie de secreto. Sería como un cuento policíaco en el que al final no descubriéramos quién es el criminal, sino tan solo nos dieran una especie de lista de sospechosos y cada lector tiene que decidir con cuál se queda, quién cree que él es el criminal. Esto por eso va a ser una estructura abierta, a diferencia del cuento clásico, porque va a permitir como una especie de árbol, así lo va a llamar Lauro Zavala, como tiene una estructura de árbol, en donde las ramas significarían las distintas posibilidades de final de ese cuento. ¿Ok? Para ilustrar un poquito esto, Ricardo Piglia retoma la teoría del iceberg del escritor norteamericano Ernest Hemingway. Hemingway comparaba su método de escritura con un iceberg. El iceberg, como sabemos, es una montaña de hielo que se traslada por el mar, pero de la cual solamente podemos ver una pequeña parte que sobresale por encima de la superficie del agua. El resto, que es aproximadamente un 90% de esa montaña de hielo, permanece siempre fuera de nuestros ojos, permanece bajo el mar. Entonces Hemingway creía que en sus relatos había que esconder gran parte de la información de los personajes o de su propia historia y nunca resolver por completo el enigma planteado en sus historias. Para poner que nos quede un poquito más claro, voy a poner rápidamente dos ejemplos, uno de literatura clásica y uno de literatura moderna, para ver más o menos cómo funciona esto. El de literatura clásica sería Harry Potter, de la autora J.K. Rowling, y el de literatura moderna sería La Metamorfosis de Franz Kafka. En Harry Potter tenemos la historia de un niño en apariencia común y corriente que un buen día recibe la visita de una lechuza que entra volando y que lo invitan a que se inscriba a una escuela de magos. En el caso de La Metamorfosis tenemos la historia de Gregorio Samsa, que es un viajante de comercio que trabaja arduamente para pagar la deuda de sus padres y que un buen día amanece convertido en un insecto. Como pueden ver en ambas narraciones hay un elemento fantástico que se mete dentro de lo cotidiano.
La diferencia sería que mientras en la narración clásica siempre se nos van a explicar todos los pormenores de ese mundo fantástico, en la narrativa moderna no. Entonces, en Harry Potter nos van a explicar el origen de Harry Potter, que sus padres eran magos, el origen de su cicatriz, y nos van a explicar también que no es para nada un niño común y corriente, sino que es el elegido incluso para acabar con Voldemort. En el caso de la metamorfosis, nunca se nos va a revelar por qué Gregorio Samsa se convierte en insecto. Nunca se nos dice ni siquiera qué insecto es. Se nos dicen más o menos algunas de sus características, pero el hecho fantástico nunca se termina de explicar. Entonces, como pueden ver rápidamente en estos dos ejemplos, tenemos dos maneras muy distintas de contar historias. Por su parte, Lauro Zavala va a tomar 5 elementos presentes en la mayoría de las historias y nos va a decir cómo funcionan en el cuento moderno. Estos elementos son tiempo, espacio, personajes, narrador, que es quien nos cuenta la historia, y el final. Entonces, respecto al tiempo, si en la narración clásica teníamos un tiempo secuencial, es decir, una manera de contarnos la historia de principio a fin, desde que se comete el crimen hasta que se resuelve, desde que se conocen los amantes hasta que se casan, desde que el héroe sale a la aventura hasta que regresa a su casa, en la narrativa moderna el tiempo va a estar distorsionado por la perspectiva subjetiva del narrador, que es quien nos cuenta la historia, o de los personajes. En este tipo de relatos va a adquirir muchísima importancia el diálogo interior de los personajes y sus sensaciones, pensamientos, reflexiones. Por lo tanto, el tiempo se va a detener. Es como cuando nosotros nos quedamos pensando intensamente y no nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Es como si el tiempo se detuviera. Eso va a pasar más o menos en el cuento moderno respecto al tiempo. Respecto al espacio, en la literatura, en la narrativa clásica, es un espacio representado verosímilmente y cuya objetivo es ser realista. Nos quieren presentar ese mundo, aunque sea fantástico, pero nos lo van a explicar y nos lo van a presentar de la manera más verídica. En el caso de la narración moderna, lo que tenemos es una representación antirrealista. El espacio también va a estar deformado por la perspectiva subjetiva de el narrador o los personajes. En ese sentido, va a ser más importante lo que ocurre adentro de los personajes que lo que ocurre en el mundo de los hechos. A esto le va a llamar Lauro Zavala espacialización del tiempo, porque tiempo y espacio se van a fundir a partir de la perspectiva subjetiva del narrador o los personajes. ¿Ok? En cuanto a los personajes, en la narrativa clásica, los personajes eran vistos desde afuera, por lo cual no son complejos. Tenemos personajes tipo o arquetipo, el villano, el héroe, el maestro, los padres. Y en cambio, en la narrativa moderna vamos a tener a los personajes vistos, pero a partir de sus conflictos personales. Entonces van a ser evidentemente personajes más complejos, que de repente tienen algo de bueno, algo de malo, algo de maestro, algo de papá, pero no van a ser tan sencillos como los personajes de la narración clásica. En cuanto al narrador, que es quien nos cuenta la historia, en la narrativa clásica, el narrador lo sabe todo de los personajes y todo de la historia, y poquito a poco nos va a ir contando toda esta historia. Sin embargo, en la narración moderna no podemos confiar del todo en el narrador. Ya vimos que generalmente la historia número 2 nunca nos la va a contar. Entonces, estos narradores tienen un carácter, digamos, contradictorio y a veces irónico. Esto quiere decir que a veces nos van a decir lo contrario de lo que nos quieren decir. Entonces son narradores a los que no se les puede tener mucha confianza porque no nos van a dar todos los datos de la historia. Se van a reservar algunos datos. En cuanto al final del cuento, y ya había adelantado un poco, es un final que no es epifánico porque la historia 2 no resurge hasta el final como una sorpresa, sino lo que sucede en el relato moderno es que vamos a tener pequeñas sorpresas repartidas a lo largo del texto. Nunca una sorpresa final, nunca se nos va a revelar la identidad del asesino, sino simplemente nos van a dar
pequeñas pistas para que al final el lector pueda decidir qué es lo que pasa en esa historia. Por lo tanto, Lauro Zavala va a decir que este tipo de relato moderno tiene una estructura arbórea, es decir, como un árbol, en el que las ramas significan las distintas posibilidades. Es un relato que se acompaña de o se basa en la espacialización del tiempo, porque tiempo y espacio están distorsionados por esta perspectiva subjetiva del narrador o de los personajes. Va a ser antirrealista también, porque no le interesa la representación verídica de los eventos de los personajes, sino en todo caso lo que le interesa es la subjetividad de los personajes, y va a tener, en lugar de una epifanía final o una sorpresa o revelación, va a tener epifanías repartidas a lo largo del texto. Entonces esto es en muy breves rasgos lo que sería el cuento o la narración moderna. Ahora me gustaría dejarles dos pequeños ejercicios. El primer ejercicio es un ejercicio de lectura y de análisis. Se trata de que ustedes identifiquen estos elementos del cuento o la narración moderna en dos breves cuentos. Uno es Lubina, de Juan Rulfo, y el otro se llama El guardaagujas, del también escritor mexicano Juan José Arreola. Les recomiendo muchísimo la lectura porque son cuentos muy breves y los dos son muy buenos ejemplos de cómo funciona el cuento moderno en oposición al cuento clásico. El segundo ejercicio es un ejercicio de escritura. En la primera cápsula había rescatado esta pequeña anécdota que también rescata Ricardo Piglia del cuaderno de notas de Anton Chekhov. La pequeña anécdota dice lo siguiente: un hombre en Monte Carlo va al casino, gana 1.000.000, regresa a su casa y se suicida. En el ejercicio anterior les había pedido que ustedes escribieran la historia 2 para que al final nos llegara a nosotros como lectores la sorpresa de que este hombre que gana 1.000.000 al final se suicida. Entonces, pero ahora les voy a pedir que, tomando esta misma anécdota pequeña, que sería nuestra historia número 1, ustedes escriban la historia número 2, dándome a entender o dándole a entender a los lectores que este personaje, después de ganar 1.000.000, se va a suicidar. La única regla es que no me pueden decir que se va a suicidar al final. Me lo tienen que sugerir y en todo caso el lector puede interpretar que se suicida o no. Pero ustedes, el reto es que a partir de lo no dicho, a partir de lo sugerido, a partir de lo irónico, ustedes puedan decirme por qué se va a suicidar este personaje sin que me lo digan. Entonces, eso sería todo por mi parte. Si tienen algún comentario, alguna duda, estaré pendiente en este espacio. Pueden anotar sus comentarios y yo les responderé. Que estén muy bien. Hasta luego.